resolución de conflictos. Gloria al Señor. Y hoy vamos a estar hablando de la ética cristiana, ética ministerial o ética pastoral. Es un tema interesante, una materia muy importante que todos los creyentes deberían manejar, conocer. Y si no la pueden manejar, al menos conocer. Porque una cosa es manejar algo y otra cosa es conocer algo. Bien, así que los que puedan ahí estar con su camarita, lo pueden hacer. Vamos a estar empezando con un versículo que está en un pasaje, más bien digo, Romanos. Tengo solamente al hermano Francisco con la cámara prendida. Me toca ponerlo a leer entonces. Bueno, el hermano Sergio también. Hermano Francisco, vamos a leer con usted Carta a los Romanos capítulo 14. Y estamos entrando a la ética ministerial, la ética cristiana. Alguien dice, bueno, ¿y para qué la ética? Amén. ¿Para qué me sirve eso? Dice alguien. Bueno, vamos a ver si es bueno o no es bueno, si es importante o no importante. ¿Qué tiene que ver la ética con mi salvación? ¿Será que es una doctrina que aplica a mi salvación? Eso lo estaremos viendo a continuación en nuestra clase, en esta primera lección introductoria. Vamos a tener un panorama bien amplio de todo lo que vamos a estar viendo. Gloria al Señor. Romanos 14:1 hasta el verso 6, hermano Francisco Abad. Amén, amén, mi hermano, que le bendiga. Amén. Vamos a la lectura en el nombre del Señor Jesús. Reciba el débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno, para que su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Su micrófono, mi hermano. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano Oscar. Qué bien. Gracias, hermano, por la lectura, hermano Francisco. Si ustedes se ponen o nos ponemos a observar al apóstol San Pablo, todos los líderes de la iglesia del primer siglo, como Pedro, Juan, que fueron escritores, Mateo, Lucas, tenemos, ¿quién más? Marcos, pero como que los más destacados son el apóstol San Pablo, Juan y Pedro. Bueno, Lucas porque escribe el libro de los Hechos. Es un libro muy protagónico en Lucas y los Hechos, pero cuando usted va observando detalladamente lo que es la organización de la iglesia del primer siglo, que ustedes ya vieron conmigo esa materia de historia de la iglesia, van observando que el que hace 3 viajes misioneros es el apóstol San Pablo. Y la función de un misionero es levantar iglesias. Bueno, yo puedo hablar de ello porque tengo por la gracia del Señor, esa experiencia de que a usted lo mandan a un lugar donde no hay iglesia. Y usted tiene que ahí predicar, ir avanzando poco a poco,
debajo de un árbol, empieza a predicar, con lluvia, sin lluvia, y está predicando y de repente alguien dice, hermano, ¿por qué no se mete aquí a la casa y predica adentro? Y una vez que usted ya entró allí, después va visionando, va estructurando, alguien dona un terreno, todas estas cosas se dan. Y la obra va tomando forma, estructura. Pero la iglesia todavía es niña, no conoce muchas cosas de lo que es el cristianismo, las normas, las estructuras, lo que son, qué patrones debemos seguir para regirnos como creyentes, qué cosas debo hacer, qué cosas no debo hacer en la vida cristiana. Esto ya requiere de un discipulado, una formación cristiana. ¿Quién haría esto? Pues obviamente una persona que tenga el conocimiento, la información pertinente para esta formación. Y el Señor, que lo sabe todo, sabía que el apóstol San Pablo tenía una buena preparación antes de ser Pablo. Cuando era Saulo de Tarso, pues Saulo se estaba capacitando sin saber que sería un pregonero de la justicia de Dios al mundo. Pero Dios en su presencia ya lo sabía. Y Pablo era un filósofo. Si usted quiere, anote eso. Lo vamos a ver ahora, vamos a observar por qué Pablo era un filósofo. Pablo era un filósofo. Pablo era un judío celoso de la ley. En otras palabras, era un fariseo. Un fariseo. O sea, un hombre letrado. Y los fariseos eran hombres que no solamente estudiaban la Torá, estudiaban muchas cosas también, porque a ellos les tocaba defender, pues obviamente sus creencias frente a otras culturas que tenían también creencias y tenían sus dioses, sus costumbres, etcétera. Y cuando usted va observando el libro de la carta a los romanos, miramos un vocabulario que tiene que ver con la ética del creyente o de la persona. Pastor, ¿cómo así? Voy a dejar en paréntesis ahí y vamos a empezar ahora sí observando lo que es ética cristiana o ética ministerial. Voy a ponerles una imagen por acá y vamos allá. Bien. Definamos lo que es ética, hermano Sergio. Primeramente, aquí en la pantalla. A ver, hermano pastor, muy buena noche a todos nuestros hermanos. Amén. Ética. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Amén. Amén. Se dio cuenta que yo ahora mencioné que Pablo era un filósofo. Y si usted va observando el libro de Romanos y entre otros libros, Jesús trae a Saulo y le dice a Ananías, ve donde este hombre porque instrumento escogido me es este. Voy a hacer un paréntesis acá para que interactuemos. Instrumento escogido me es este. Y dice acá que la ética que vamos a ver hoy es una disciplina de la filosofía. Mucha gente dice, no, es que la filosofía no es de Dios, eso está mal, aquí no traigan filosofía. Pero bueno, cuando la persona es indocto, no tiene conocimiento, habla por hablar. Por eso cuando se tiene ética es mejor callar. O sea, la ética del silencio. ¿Sí entiendes? Si yo no sé y alguien está argumentando algo, si conozco de ética, pues hago silencio porque no manejo el tema. Entonces, como no manejo el tema, pues hago silencio y eso representa que tengo normas éticas. Y bueno, la ética también rige el comportamiento humano.
Y lo que va a hacer Pablo a la comunidad cristiana es eso, a enseñarle cómo se comporta, cómo viven dentro de la comunidad cristiana. Porque ahora Pablo mismo le dice a los corintios en el capítulo 5, 19, 17 al 19 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. O sea, la práctica disciplinaria que tenían antes en normas de conductas personales conforme a sus propios ideales, ya no van a ser usados dentro de la comunidad cristiana. Hay una nueva ética que va a regir a tu persona o a mi persona, pero yo no las conozco. Necesito que alguien me las enseñe. Entonces, ahí está el apóstol Pablo. Ahí está el hermano Francisco Abad, que lleva buen tiempo en la iglesia. Ah, pero si no tiene conocimiento, ¿cómo le va a enseñar a estos hermanos? Ahí está el hermano Alejandro en Georgia. Pero si no tiene los conocimientos, le va a decir, no, hermano, haga esto y esto. Está especulando, no sabe. Entonces, si yo no sé, la ética me dice, diga, hermano, yo no sé. ¿Por qué no le pregunta mejor al hermano Oscar Claros, que él estudió teología y creo que ahí le dan una rama de la ética o le dan una materia de la ética dentro de la teología, porque no lo manejo el tema. Entonces ahí utilizó lo que es la ética del no especular. Bien, entonces para que vamos más o menos entendiendo a qué apunta esta materia. Muchas cosas que nos van a ayudar a vivir mejor, a estar mejor y a hacer las cosas mejor. Volvemos a la imagen. La función, hermano Sergio, de la ética. Prenda su Amén. micrófono. Ajá. Función. La función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de moral, deber y virtud que guían al comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Amén. Si usted nota, los filósofos están los socráticos y los presocráticos. Los presocráticos, pues obviamente comenzaron con el primer filósofo que escuchamos es Tales de Mileto. Y Tales de Mileto decía que todas las cosas que existen provienen del agua. Eso, él lo hizo por vía de intuición u observación. Y el apóstol Pedro va a decir en el capítulo 3 de su carta que eso que dijo Tales de Mileto es verdad. Miren cómo, qué revelación, qué iluminación tuvo ese filósofo. Entonces la filosofía, no toda la filosofía es mala. La filosofía especulativa, que no tiene una base en la lógica y la verdad, es que es mala. La función de la ética es analizar, oiga esto, los preceptos de moral, deber y virtud que guían que el comportamiento humano hacia o en aras de la libertad y la justicia. Arriba tenemos la definición que lo que va a ser la ética es en contexto filosófico es pues estudiar el comportamiento humano. ¿Qué significa esto, mi hermano Reinaldo? Significa que un filósofo analiza si Reinaldo se comporta bien o se comporta mal. No lo juzga como tal, solamente lo estudia. Eso en términos filosóficos. No hemos llegado todavía al contexto teológico. Hay que saber ubicar las cosas en su lugar y sabernos comunicar dentro de contexto. Entonces, un filósofo, un pensador, una persona intelectual, lo que hace es analizar el comportamiento de una persona y decir si eso está bien o está mal en cuanto a la moral, en cuanto a los derechos, al deber, etcétera. Vamos ahora a hacer un análisis y con respecto a lo que estaba diciendo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Voy a hablar con el hermano Luis Mario. Hermano Luis Mario,
Y aquí vamos a entrar como que en polémica un poquito porque en la ética se analiza esto. Una persona que no es creyente y viene y le dice, hermano Luis Mario, es que lo que usted está haciendo está mal, así como usted hace el culto no está bien, porque usted le da participaciones a unos y a otros no. Usted es un egoísta. Esa argumentación que esa persona está haciendo de usted, ¿está bien o está mal? Vamos a ver. Dios le bendiga, pastor. Dios les bendiga a cada uno de mis compañeros. Dios les Amén. bendiga. Bueno, desde su perspectiva está bien, ¿no? De lo que él ha analizado, ¿no? Ha visto la situación que solo el grupo del grupito participa en todo eso. Y desde mi punto de vista, las cosas ya son diferentes. Ahí entrarían en un debate, ¿no? Claro, tendría que haber mucha, Bien, tendría que, de alguna otra manera, habría una discusión, pero depende de cómo se lleva la conversación también. muy bien. Tenemos ese texto en la mesa. Tenemos aquí una acusación de una persona que no va a la iglesia, pero que viene observando de manera filosófica. Ya puse el texto ahí en la mesa, ¿no? Viene observando al pastor porque la gente de afuera nos observa. Observa a los creyentes, todo. Ha hecho una acusación. El hermano dice que de su perspectiva puede estar bien. Yo como orientador en este momento, como docente, diría que está mal de parte del que está acusándolo a usted. Voy a explicar por qué. Porque la ética dice que antes de juzgar a una persona, voy a poner la pantalla acá, si tengo esas palabras escritas, miren lo que tiene que haber primero. Vamos a ver si la encuentro por aquí. Aquí. En esta palabrita dice cuando, tengo aquí el teclado un poco malo que se me está. Mire, hermano Luis Mario, lo que dice ahí. ¿Cuándo juzgo algo? O sea, esta persona está juzgando algo, necesita lo siguiente, examen de conciencia. O sea, esa persona que lo está juzgando a usted no es creyente. ¿Con qué autoridad lo juzga usted que al menos ya es creyente? Ya falló él a la ética. Ya falló a la ética. Miren por ahí dónde va. Examen de conciencia, o sea, es mejor él tiene también una iglesia, él está dirigiendo un grupo, le está dando oportunidad a todos. Ahora la pregunta ahí es ¿por qué? ¿Desde qué perspectiva, como usted lo mencionó? Ahora lo segundo, si estoy capacitado intelectual y moralmente para juzgar dicho caso. Esto respecto a juicios morales. Entonces explicamos. Pablo dice a los corintios, ¿por qué ustedes cuando tienen un problema en la iglesia lo llevan a la gente que es inconversa? ¿Han leído eso? Corintios capítulo 6, primera dice, ¿por qué ustedes, hoy habla como litigios de la iglesia, o sea, ¿por qué cuando una persona tiene un problema en la iglesia se lo cuenta a la esposa que es inconversa? No va a llegar, no va a llegar a la iglesia porque ella dice, es que lo que hay es un poco de diablos. Allá no hay creyentes, mire que allá están ellos, entre ellos matándose o hablando el uno mal del otro. Entonces, ahí esa persona creyente falló a la ética porque está comentando algo que es interno de la iglesia a una persona que no hace parte todavía de la comunidad cristiana. Y si usted lee el Corintios 6, Pablo les enseña a los corintios cómo ustedes que han de juzgar al mundo llevan estos problemas a la gente de afuera. Es que ustedes no tienen la capacidad, dice él, de juzgar un caso como el que están viviendo dentro de la iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes deberían hacer un curso de ética ministerial. Ustedes deberían recibir unas capacitaciones de ética cristiana. Deberían tener un seminario de lo que es la ética moral, profesional, religiosa, etcétera. Así vamos entendiendo para qué es la ética ministerial, para qué esta materia va rigiendo el comportamiento ahora del creyente o lo orienta más bien a ser un mejor creyente. Hermano Maxi, Sí, amén.
Amén. O sea, según ese punto de vista, o sea, por lo que me doy cuenta y puedo entender, o sea, por decir uno como servidor en la congregación, líder, Sí, o sea, yo eso lo conozco incluso antes de estar en la iglesia, de que pues cuando uno tiene alguna directriz, algún cargo, alguna cosa, pues se debe manejar con cuidado, ¿cierto? sí, Porque pues, o sea, no se puede sacar a ventilar las cosas que se toman o cosas que se toman decisiones o decisiones que se toman, por decirlo así, para que me entienda, ujú. a todo mundo, sino con las personas que se está tratando el asunto. Sí, señor. Pero para usted tener ese conocimiento tuvo que haber una información previa, ¿cierto? Claro, sí, señor. Alguien lo tuvo que haber educado, el pastor, un líder, y así es, ¿cierto? No, en ese entonces, o sea, yo conocí eso por las reuniones que teníamos con nuestro jefe en la empresa y él nos daba tips de como en este estilo de que uno, o sea, cuando tiene, por decir, si él viene y me comenta una cosa y dice esto es entre nos, por decirlo así, pues así se queda, ¿sí me entiende? Sí, sí. No tengo por qué andar comentándolo a las demás personas. Bien. Esa es la ética, esa es la ética empresarial o ética laboral dentro de ese conjunto. Muy bien. Pero mire que cuando una persona, hay personas que tienen ética sin haber recibido un conocimiento previo, pero otros que adquieren la ética en el proceso del conocimiento. Si ves, voy a repetir eso. Algunos Claro, tienen, ajá, en el caso mío sí, sí lo fui aprendiendo como de esas reuniones, y cuando ya pues también llegué a los caminos del Señor, pues incluso aprendí un poco más porque ya tenía reuniones con pastores y entonces ya era la cosa más diferente y pues gracias al Señor uno lo va moldeando y va entendiendo las cosas como son. amén, amén. Gracias, hermano, por el aporte. ¿Hay alguno de los hermanos que estudia acá que ha sido profesor o al menos ha estudiado algo de docencia? Levante la manito, dame una señal. Porque voy a decir, el hermano Luis Mario, el hermano también Reinaldo. ¿Cuáles son los fines de la educación o el propósito de la educación? No voy a hablar de la educación general, aunque debiera ser así, sino más bien, ¿cuál sería el fin, digamos, de Reinaldo si lo pusiera yo eh, en un jardín donde va a ser el tutor por lo menos 10 años? 10 años va a darle clase a esos niños que tienen, por ejemplo, hoy 10 años, 15 tienen algunos, y en 10 años va a tener 25, otros van a tener 18. Y yo le dije, usted va a ser el tutor de ellos hasta su bachiller. ¿Cuál sería el propósito y el fin de su educación? ¿Qué buscaría usted? En pocas palabras, defina, mi hermano Reinaldo. Preparar a los estudiantes a través del conocimiento que se da en las aulas de clase Ujú. para enfrentarse a una vida social donde ellos sean personas que contribuyan a esa sociedad, que tengan principios, que tengan valores, no Ujú. solamente conocimiento, sino que adquieran una serie de principios y valores que puedan desempeñarse y ser personas de bien en la sociedad. Excelente, mi hermano. Se nota que sí. Ahí es, miren, miren, cuando una persona ha estudiado la materia, sabe comunicarlo. Así es. Hermano Luis Mario, ¿qué buscaría usted? La misma pregunta para usted. Ajá. Bueno, lo dijo casi todo, ¿no? El hermano, pero añadiendo un poquito, Ujú. también en esa preparación, en ese tiempo, uno tiene que buscar la capacidad del estudiante. Puede tener capacidades el estudiante, pero no sabría de qué forma aprovechar esa capacidad. Entonces, tanto el docente tiene que ser ingenioso Ujú. en tratar de
podemos decir, persuadir para que pueda progresar en ese ámbito, más o menos que él se enfoca, ¿no? Y puede lograr cosas grandes con lo que tiene. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Así es. Los fines de la educación. Una vez creo que di una clase en pedagogía que se trataba de eso, los fines y propósitos de la educación. Es formar al ser en todo ese conjunto de elementos que mencionaron ustedes dos, en ética, valores, comportamiento humano, o sea, todo el tema que le permita a él integrarse como una persona de bien en la sociedad. En otras palabras, que no sea un problema para la sociedad, sino que aporte a la misma. Eso es lo que debe buscar un plantel educativo, una institución a través de sus docentes. Y para ello, obviamente, hay un currículo. Pero aquí viene la pregunta nuestra. ¿La educación ha fallado o es el ser humano que ha fallado, que cada día hay más maldad, más violencia y pérdida de esos valores? ¿Qué es lo que ha ocurrido, hermano Luis Mario, entonces? Si se está educando, hoy en día la gente se está educando más que nunca. Pero parece que los valores van degradándose. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está la falla? ¿En la malla curricular? ¿Está la falla en los docentes o en los estudiantes? ¿Dónde está la falla? Ajá, Bueno, pastor, una pregunta bien complicada de responder y ajá. y a la vez yo en sí me enfocaría en los tres puntos que usted menciona, las fallas. Ujú, Uno puede ser el currículo, la malla curricular. ¿Por qué? Porque probablemente no esté actualizado ya a la sociedad actual que se vive y se tiene ujú. que actualizar viendo las situaciones que pasa en la misma sociedad. Y otro, el docente tiene que tener un interés, ¿no? Esa capacidad, un interés de poder enseñar a los estudiantes y sacarlo el máximo provecho. Y otro claro que los principios van a empezar del estudiante mismo, que el estudiante mismo pues tenga esas ganas de aprender, porque al final si no hay nada de ganas, por más que el docente se esfuerce y haya un bonito currículum, pues no se va a poder. Ok, mi hermano, gracias. Le estoy permitiendo estas palabras porque voy a llegar a un punto donde todos los predicadores, lo que predicamos en las palabras, tenemos que entender dónde está el problema para poder, como emisarios del reino, llevar la Hermano, medicina que transforma y cambia. Amén. según lo que dice el hermano Luis Mario, yo diría que basado en esas palabras de él, Ujú, analizando lo que él dijo, o sea, sería de parte y parte, ¿cierto? ujú. Sí, Porque pues tanto como el que educa como el que se educa tiene que poner en práctica lo que recibe. exacto. Muy bien. Pero hay un factor, hermano Jorge, que vamos a ver que a pedirle al hermano. Bueno, se desconectó Reinaldo, que estaba ahí. Vamos a pedirle a otra persona. Hay un factor que estamos buscando es qué ha pasado, ¿no? Porque está el docente, está el estudiante, pero se han degradado los valores, hay violencia, hay lo más grave que está pasando con la sociedad hoy es terrible, que se ha perdido la sensibilidad. ¿Y ese por qué? Bueno, el hermano se conecta ahorita, pero voy a explicar un poco más y más adelante volvemos a interactuar. Es que desde mi punto de vista es porque sacaron a Jesús de las escuelas. Eso es lo que pienso yo, porque una vez estaba en un liceo haciendo un tema de redes de conectividad de datos y voz que era para conectividad a internet. Y yo veía que estaba un psicólogo, un psicoorientador y otro con un muchacho que ellos decían, no hayamos qué hacer con este niño. Y ya le hemos mandado al rector, al psicoorientador, al no sé, y está peor. Y yo metí la cuchara y le dije al psicoorientador, le dije, mire, yo creo que ustedes han hecho su trabajo bien,
Pero si me permiten decir algo, dígalo, yo soy cristiano. Yo pienso que hay cosas que ni la psicología ni la educación secular ayudará al ser humano a menos que haya una intervención divina. Eso le prendió el foco al psicoorientador. Le dije, porque cuando Jesús apareció, empezó a dar un nuevo currículo que estaba basado en el amor y la comprensión. Y mucha gente seguía a Jesús. Tanto así que los que iban a las escuelas rabínicas ya no querían ir, sino que seguían a Jesucristo. Ahora se dan cuenta por qué los fariseos le tenían tanto odio a Jesús, porque los estaba dejando sin clientes. Entonces la predicación, a Jesús lo llamaban maestro, le llamaban rabí. Entonces, si Jesús no está en las instituciones educativas, así el docente sea el mejor. Amén. Así es. Así el docente sea el mejor. Pablo dice que hay una ley que tiene el hombre en sus miembros que lo guía de continuo al mal. ¿Sí ven? Entonces ahí la intervención tiene que ser divina. Y para ello tenemos nosotros el mejor currículo, las doctrinas bíblicas, que tienen lecciones de ética, de moral y comportamiento humano. ¿Eh? Dicen algunos, hermano Francisco. Mi hermana Maxi, mi hermana es educadora acá en Ecuador. Ajá. Y ella antes de empezar las clases, ella con los alumnos sabía orar, pero las compañeras le escuchaban y le decían, no hagas eso, aquí son laicos, te van a votar, déjate de estar orando, dale clase rápido a los niños, no hagas eso, vas a tener problemas. Entonces, mi hermana, ella es cristiana. Entonces le digo, porque vamos a tener problemas si estamos invocando el nombre del Señor Jesús, si a los niños les gusta. Entonces, pero ahí está siempre esa cuestión por en medio. Y allá ahora ella no lo hace casi por lo que la rectora y todas esas cosas. Entonces le están diciendo que por favor se rija solo lo que tiene que hacer ella como maestra acá y que deje esas cosas. Por eso es que le escucho que la situación cada día, como usted acaba de decir, mi siervo, lo han sacado a Dios de los planteles educativos y por eso es que no surge y por eso es que estamos viviendo los tiempos como estamos viviendo, que los alumnos desde pequeñitos de clase salen, o incluso dentro de los planteles hay consumidores de droga, hay que van a vender drogas en las maletas, llevan, les han sacado a los alumnos por esta situación, porque no permiten que Dios ingrese a las aulas también mediante la oración y todas estas cosas, mi siervo. Eso es lo que también yo creo que está ocurriendo, mi siervo. Amén. Así es. Entonces nosotros como cristianos, estudiantes de la palabra del Señor, tenemos el código antropológico. La antropología es una rama de la filosofía que estudia al ser desde su origen y desde sus culturas, las más ancestrales, para revisar por medio de la psicología su comportamiento dentro de la sociedad, sus caracteres, su personalidad. Entonces la filosofía aporta mucho en el tema de la ética y vamos a seguir leyendo. Y ya vamos a entrar a la parte teológica. Bien. Vamos a mirar acá. ¿A qué está orientada la ética? Hermano Oscar Claros, ¿puede leer ahí? Amén. Ajá. La ética se relaciona muy estrechamente con la moral, pero es diferente a esta mientras la moral se refiere a normas adaptadas por tradición. La ética es una disciplina que reflexiona sobre cuáles acciones serían correctas. Por ello, en el lenguaje común, la ética también puede ser entendida como el sistema de valores que guía y orienta el comportamiento humano hacia el bien. Hechos 2, 41 al 47. Amén. Puede leer
El hermano Alejandro, Hechos 2, 41 al 47, mientras vamos a explicar. Dice que la ética se relaciona muy estrechamente con la moral, eso es cierto, pero es diferente. Mientras la moral refiere a normas adoptadas por tradición, la ética es una disciplina que reflexiona sobre cuáles serían las acciones correctas. Esto hay que explicarlo, aunque se relacionan, tienen diferencia. Lo que decíamos al principio. Por ejemplo, el hermano Oscar es una persona que simplemente observa cómo se comportan los seres humanos. Entonces él no va a acusar a nadie. Pero la moral sí te dice, mira, esto está mal. No es que la persona dice, hermano, pues eso que hizo el Señor de que mató a alguien, pues se ve mal, pero no sabemos si él lo hizo por venganza o por defensa propia. Y ustedes ven que en la ética hay unos códigos que rigen también el comportamiento humano. Y esos códigos se llaman leyes. Por eso es que usted ve que si alguien mató a alguien, aunque sea en defensa propia, ¿qué pasa? Lo meten preso. Y uno dice, pero ¿por qué lo metieron preso si era en defensa propia? Porque los seres humanos también tienen dentro de la ética una constitución dentro de la sociedad a través de la política. Y la política pues también es un conjunto de herramientas que le permiten al ser humano vivir en un estado o vivir en una nación. Y ahí dentro de ese conjunto de ideas va apareciendo la ética y van apareciendo los diferentes tipos de leyes, como leyes que protegen al ser humano, leyes como el derecho a la vida, leyes, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, imagínate, el derecho a la libre expresión. Si no están por ahí, todo eso va. Entonces, cuando uno conoce todas estas normas, pues uno va buscando la manera de comportarse dentro de la sociedad, porque si no, automáticamente hay un policía que le va a leer precisamente esos códigos de ley y le van a decir, usted quebrantó este código tal. Por ende, debe aparecer ante un tribunal. En otras palabras, violó la ética. Violó la ética, que es la disciplina que le permite o que juzga el comportamiento del ser humano, sea en el bien o sea en el mal. Los códigos son los que van diciendo qué es bueno y qué es malo, pero también existe algo que se llama conciencia. Pero una persona no pudiera tener conciencia si no maneja un conocimiento de los códigos. Esa es otra cosa. Por eso la palabra dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La conciencia no está activa si no hay un conocimiento previo. La conciencia no está activa si no hay un conocimiento previo. Cuando alguien en el mundo tomaba licor y se emborrachaba, ¿cómo gritaba? Bueno, muchas veces creo que yo lo grité, no sé si usted. Uno lo decía ante los amigos, esto es que es la vida. ¿Cuántos les pasó eso? Tomando licor, esto es que es la vida. Y eso no era la vida. Pero como no teníamos un conocimiento previo, creíamos que esa era la vida. Teníamos otra expresión cuando había una pelea. Decíamos, si me vas a matar, mátame, que uno solamente se muere una vez. ¿Cuántos dijeron eso? Sin saber para dónde uno iba. Uno creía que iba para el cielo. ¿Por qué? Porque no tenía los códigos de ética, es decir, las normas que le rezaban a usted hacia dónde se dirige, qué tipo de comportamiento debe mantener para encontrarse con Dios en el cielo. Entonces vea lo importante que es la ética, tanto para vivir en este mundo, en la sociedad, en la comunidad cristiana, como también para ir al cielo. Hermano Luis. Una pregunta, pastor.
Amén. Eh, según lo que nos dice, pienso que habría una diferencia entre una ética secular y una ética cristiana. Sí, Una, señor. por Sí, ejemplo, señor. Sí, señor. Sí, señor. ahora, por ejemplo, ya que la ética son más o menos el conjunto de reglas que rige al ser humano de hacerle notar cuál es lo correcto. En la antigüedad habían pueblos que más o menos les pareciera ciertas cosas que estaban malos para nuestros tiempos, pero para ellos estaban bien, Ujú. las cuales no lo seguían moralmente, sino por ética de esos tiempos. Es una revelación que le está dando Dios a usted ahí, hermano. Ah, siga hablando. Claro, eso es lo que yo quería decirle, que la ética va a variar bastante del punto, pienso, de la perspectiva de donde se vive, ¿no? Por ejemplo, si somos cristianos, pues va a haber una ética cristiana. Y no, pues no va a ser lo mismo con una ética, pues, que alguien que no es cristiano en sí. Miren, qué bueno lo que usted dice, porque aquí vamos a abrir el entendimiento de muchas cosas que uno a veces no comprende en la Biblia. Hay un texto que dice, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Eso es cierto, Dios no cambia, pero sí Dios tiene tratos con las sociedades, civilizaciones y pueblos en base a tiempos y dispensaciones. Entonces, no puede tener hijo Abraham y pues le permite que esté con Agar. ¿Te das cuenta? Pero ese es un contexto de dispensación con un propósito, el cual Dios, dentro de ese código de ética, de la biogenética, le permite que pueda tener un hijo. Aunque obviamente sabemos que en ese marco no estaba la voluntad de Dios, sino lo que se llama la voluntad permisiva. ¿Qué es voluntad permisiva? Como ellos querían un bebé y empiezan a apresurarse por tenerlo, entonces Dios le permite, bueno, si tu esposa está diciendo que busque a tu esclava, pues si va a estar contenta por ello, permíteselo. Y luego se le convirtió en un problema. Bien, dentro de esa ética antigua, en el tiempo antiguo, como usted mencionó, los pueblos tenían su código de ética, como el código de Hammurabi, que lo vimos nosotros, ¿recuerdan? Tenían sus normas y es uno de los códigos más antiguos, dicen los historiadores, que algunos creen que Moisés pudo haber copiado cosas de ese código, porque es como parecía ciertas cosas. Y aún hoy se aplican ciertas leyes que habían en el código de Hammurabi en las sociedades, en las constituciones. La constitución política de cada país tiene sus normas. Y todos tienen, los que estudian derecho, tienen que revisar la filosofía. Y estudian mucho a Platón, a Sócrates, Aristóteles, Parmínides, entre también los filósofos más modernos, a Kant, Hegel, entre otros. ¿Y qué es lo que van haciendo? Van copiando cosas y simplemente la van reformando. Ya vamos a ir a la teología para que usted vaya a entender que hay cosas que los pueblos del primer siglo practicaron que todavía pertenecían a la ley judía y se quedaron ahí con los cristianos y no fueron quitadas. Pero ahí es donde dice, ¿eran pecado? ¿Son pecado para nosotros? Bueno, vamos para acá. Vamos otra vez a Romanos 14. El hermano le tocaba leer a Alejandro algo. Espérese un momento. Le tocaba leer un texto que mencioné. ¿Cuál era? Amén. Hechos 2:41 en adelante. Hasta Ajá, el el 47. 47. Bien, pues adelante. Amén. Dios le bendiga a todos en esta noche. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de Jesús. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados
Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y la oración. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y el partimiento del pan en la casa, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Gracias, hermano. Ese versículo está puesto dentro de este párrafo. ¿A qué está orientada la ética? Y lo miramos acá, que está orientada hacia esas conductas que por tradición son buenas. Hacia esas conductas que por tradición son buenas. Pues los judíos tenían esa tradición de comer juntos, de estar unidos. Cuando se convierten al Señor, ¿qué hacen? Siguen practicándolo. Comer juntos. Lo más asombroso era que había una diferencia antes, que el esclavo sí no comía en la mesa con su amo, pero ahora está comiendo junto a su amo. O sea que hay más armonía. Ahora bien, ahí se establece una norma de conducta de ética que se llama comunión, la comunión. Ahora uno pregunta, si alguien no tiene comunión hoy con sus hermanos, ¿podría salvarse? Bueno, el apóstol Pablo dice que de esas opiniones a veces no discutamos, porque viene lo que es la mente. Vamos ahora a Romanos 14. Romanos 14. Hermana Sarita, ¿me está escuchando? Sí, sí, amén. Dios le bendiga. Aquí estoy. Romanos, Vamos a leer Romanos 14, verso 10 en adelante. Perdón, verso 1, verso 1. Amén. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahí. Ya va a seguir leyendo. Si ven lo que está diciendo el apóstol, miren lo que es la ética, ¿no? Ya no sale un texto que dice que hay que estar en comunión porque los primeros cristianos estaban siempre juntos, vendían sus casas. O sea que si el hermano yo de San Martín no vende la casa y se la lleva al pastor de la iglesia, no podrá ser salvo, porque él dice que hace parte de la iglesia primitiva por tener la doctrina de los apóstoles. Y entonces, ¿por qué no vende la casa y la pone a los pies de los pastores? Eso sería caer en un dogmatismo o una mala observación del texto dentro de un contexto. Lo que uno tiene que preguntarse es por qué vendían las casas, terrenos y lo traían a los pies de los apóstoles cuando ya en el segundo siglo, tercero, casi no se oye mucho de eso, sino en el primero. Ahora, bueno, en el siglo primero, lo que la gente más buscaba era estar entre hermanos. No tenían importancia de las cosas materiales porque tenían el Cristo ya viene. O sea, el Cristo ya viene. Y si ya viene, ¿para qué estas cosas? No había un conocimiento desarrollado de que como podía ser el ya, también existía el todavía no. ¿Sí ve? Podría ser el ya,
pero Una tampoco pregunta, mi todavía hermano. no. Amén. Cuando usted dice que los cristianos del primer siglo, o más que todo hablando de Pablo, en un versículo que dice, primero se levantarán los muertos y luego dice el apóstol Pablo, nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. Yo he escuchado a muchos predicadores que dicen, porque Pablo pensaba que la venida de Cristo iba a ser rápido, o sea, más o menos es como lo que usted está hablando, hermano. Ese es así. Lo mismo, muchos intérpretes de hermenéutica y exégesis llegan al mismo punto, y es lo que se entiende. Pablo mismo creía que iba a estar vivo cuando el Señor arrebatara a la iglesia. Mire, dice, nosotros los que vivimos, se incluye. ¿Sí ves? Lo que habremos quedado, nosotros los que vivimos, seremos transformados. O sea, Pablo sí creía también en el ya viene. Y al menos así deberíamos vivir todos. Ya viene. Ya viene. Todos los días tenemos que vivir como el ya viene. Así vivían ellos, como el ya viene. Entonces se preparaban, porque ya viene. Puede ser esta misma noche, ya viene. Eso es, hermano Jorge Agustín. Entonces uno va comprendiendo y va entendiendo y por qué practicaban la ética los primeros creyentes. Amén, amén. En el Antiguo Testamento, Dios manifestó o permitió una ética dentro de ese contexto porque se buscaba la manifestación del Cristo. Entonces, como el texto decía, te salvarás engendrando hijos, ¿recuerdan? Entonces, todas las mujeres querían tener hijos, porque era como la honra de la mujer, la belleza de la mujer era tener hijos. Y la que no podía tener hijos, pues era la más fea, era la inútil, la que el hombre podía abandonar sin reparo. Solo porque no le daba hijos la podía abandonar. Imagínense eso. Entonces, pues mire Ana cómo se presionó. Ana se puso asustada, dijo, pues el Cana me va a dejar. Porque Penina sí le da hijos. Dice la palabra, tenía una aflicción. La aflicción es más que tristeza, ¿sabía? Es una aflicción, una carga pesada. Hasta que Dios le dio un hijo y le subió la autoestima. Así le pasa al predicador, al pastor, que la obra le está comenzando y el vecino está creciendo con la obra y va avanzando y bauticé 10, 15 y usted nomás bautizó 2. Le puede pasar como a Ana, se aflige, pero usted va a dar hijos. Si entra a la cámara secreta con Dios, le expone su caso, Dios quita la aflicción. Hermano Alejandro me levantó la mano ahorita, ¿fue? Amén. Quería dar un pequeño testimonio que sucedió Amén. por aquí cerca, es a una media hora. Sucede que leyendo el verso bíblico me acordé hace 2 años que había una iglesia que practicaban todo lo que leímos, pero ellos lo practicaban para beneficio de los líderes, el pastor. Y Ajá. esa iglesia estaban en diferentes lugares de aquí de Estados Unidos porque todos llevaban sus bienes Wow. y aprovechaban. Entonces veían que le hicieron una investigación y veían que todos los líderes tenían bastante casa, bienes, tenían carro, mucho carro de lujo, estaban súper cómodos, no algo de que endeudado, no, a crédito, no, qué cosa. Entonces, cuando hicieron la investigación, eran que ellos cogían esto como doctrina para adquirir los bienes. Y entonces aquí le hicieron la investigación y le cerraron creo que 3 iglesias que practicaban lo mismo
ahí también habían militares incluidos y fue bastante escandaloso aquí en este estado de Georgia, porque fue aquí a 1 hora y algo que yo vivía por ahí cerca. Amén. Sí, sí, amén. Gracias, hermano. Así es. Mire, cuando uno no conoce precisamente esos códigos, a veces la gente los conoce, solo que no los practica y pues se aprovechan del que no conoce esa temática. Y sigue pasando hasta el día de hoy, porque la gente no se prepara, no se practica. Bien. Ahora seguimos avanzando. Tómese simplemente 2 minutos, apague su cámara, tómese un cafecito, párese y vuelve. 2 minutos. 2 minutitos. Bueno, repito lo que estaba diciendo, es que todos los estudiantes que estamos aquí en el tema de teología deberíamos revisar los filósofos, sobre todo a Platón, Aristóteles y a Sócrates. Les decía antes de la grabación de que Sócrates, por la verdad, se vivió la cicuta. Sus amigos le dijeron que huyera, pero él dijo, si huyo, todo lo que he dicho es mentira, o sea, no es verdad. Porque todo aquel que fallaba a la ética, al comportamiento ante la sociedad, robaba al pueblo, pues él lo categorizaba como una persona que falló a esa ética de comportamiento social y pues se le llamaba corrupto. Entonces empezaron a odiarlos, los dirigentes de aquella época, y le dicen que se retracte. Y él dice que no, porque él ha dicho la verdad. Y su filosofía era en base al bien, al respeto por el compañero, el ente social, al ciudadano. Buscar siempre el bien del ciudadano, que se le respete, que se le permita la libre expresión, que se le permita defenderse, que se le otorguen derechos a la salud, derecho a opinar, derecho de alguna manera a tener una casa digna, derecho a la igualdad. Como decía el hermano ahorita, si el hermano Alejandro tiene su carro, ¿por qué no lo va a tener también el hermano de él? O sea, el derecho a la igualdad. Toda esta filosofía es lo que él predicaba. Ahí tiene su discípulo que es Platón. Platón obviamente se amplía un poco más buscando el mejor estado de la sociedad o el bienestar de la sociedad. Dicen, tenemos que crear un estado. Aunque el presidente de Argentina dice que él es contra el estado. ¿Han escuchado a Milei? Pero tiene sus bases porque dice que no cree en el estado. Porque él dice que el estado roba al pueblo. Pero el estado que hablaba Platón en esa época era una organización de personas intelectuales que buscan el bien de la misma. Entonces, el Estado es bueno cuando busca el bienestar social. Ahí es bueno. Bueno, no vamos a entrar en ese tema político, pero la ética tiene mucho que ver eso. Ahora, la palabra del Señor también tiene sus códigos de ética, pero vamos a al menos avanzar en las lecturas. Vamos a leer ahora. Hermana Lina está por ahí. Vamos a los tipos de ética que estaba mencionando el hermano ahorita, el hermano Luis Mario. Hermana Lina, ¿tiene buena señal? ¿Escuchando? Más o menos. Ah, sí, se está entrecortando, hermana Lina. Sí es mejor escuchar ahí. Vamos entonces nuevamente con Sergio. Amén. Tipos de ética. Si bien no existe una clasificación sistematizada de los tipos de ética, podemos determinarlos según sus áreas de aplicación. 2 puntos. Ética profesional es la ciencia normativa que estudia los valores, principios, deberes y derechos que orientan cada profesión con base en la responsabilidad. La ética profesional se concreta en el Código de Ética Profesional o Código Deontológico. Ahí, mi hermano, esperemos ahí.
Porque como no tenemos mucho tiempo ya, pero en lo que usted ha leído acá arriba, lo que está queriéndonos decir aquí el fragmento es que todos los campos de acción dentro de la sociedad tienen su ética o su código de ética en todos los aspectos posibles sociales. Vamos aquí a los primeros. Ajá. Amén. Algunos ejemplos de ética profesional son ética médica. Refiere los valores que orientan al profesional de la salud hacia el acto correcto, tomando en cuenta los riesgos y las preocupaciones sociales. Un ejemplo es el juramento hipocrático. Ética jurídica. Estudia los valores y principios que rigen la práctica del derecho en todas sus instancias. Ética docente. Ciencia que estudia los valores y principios que rigen los deberes y derechos del docente en el ejercicio de su profesión. Amén. Amén. Ahí. Mirando estos aspectos, en el tema de la salud se ha fallado. Si ve que no se practica la ética a ciencia cierta, porque a veces llega un paciente y es posible que lo dejen morir porque no tiene los recursos suficientes para pagar la atención. Pero una persona que maneje los códigos de ética, pues al menos protesta, ¿no? Al menos protesta. Y cuando a veces pasa, quiero que nos ayuden acá, a veces pasa que cuando una persona empieza a hablar con conocimiento de causa, la gente le empieza a dar un poco de miedo y dice, atiéndanlo. Sale alguien y atiende por ahí. ¿Ha pasado alguna vez, hermano Dani? En Nicaragua dice que son públicos los hospitales. Dani, pues háblanos un poquito de ello, a ver. Amén, hermano. Dios les bendiga a todos. Amén. Bueno, aquí en cuanto a lo que es de la salud estamos muy avanzados, gracias a Dios. Bueno, Amén. si no estoy mal informado, 77 hospitales públicos. En cuanto a Centroamérica, es uno de los países que tiene más hospitales públicos. Y pues sí, se da una gran atención y pues tiene mucha ética. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al menos están bendecidos por ese lado. Pero la salud pública en algunos países, vámonos para El Salvador. ¿Qué tal, hermano Omar, en El Salvador? Hablando de la salud. Saludos, hermanos, bendiciones a todos. Amén. Bueno, pasa que El Salvador hará unos 4 o 5 años que ha comenzado a hacer otro. Nosotros Sí. venimos de la guerra civil, saliendo en el 91, Ajá. pero acabada la guerra civil, la cosa se puso peor durante 30 años aproximadamente, hasta hará unos 2 años y medio que la cosa empezó a mejorar en cuanto al concepto de país. Amén. Entonces, hablando de la salud, estuvo pésimamente en el olvido y hasta ahorita, pues, bueno, de la pandemia para acá, se comenzaron a ver ciertas diferencias. Obviamente es un tema que todavía está bastante mal en el aspecto público, siendo específico en el aspecto público. Sin embargo, pues sí está tomando otro rumbo la situación y pues por lo menos el concepto que maneja el gobernante en turno es que lo público debe ser mejor que lo privado. Y pues Amén. por lo menos hasta el momento sí se está demostrando en cuestión de infraestructura y algo otras situaciones que se están dando. Entonces, escuchando la ponencia, estaba oyendo que el Estado funciona cuando se busca el bien común Amén. y el bien del pueblo. Entonces, por ese lado sí creo que ahorita lo que es el país de El Salvador está como resurgiendo después de tanto problema. A lo mejor todos han conocido la situación de pandillas que aquí se vivió y Ajá. pues sí, fue duro. La verdad es que aún como iglesia estábamos siendo ya afectados, pero bendito sea Dios que por de pronto pues las cosas están yendo por el camino bien. Vea, entonces el concepto de salud yo creo que con el tiempo creo que vamos a poder tener como una
una vista diferente por lo que está pasando, por lo que está sucediendo y porque sí se está transformando el país en realidad. O sea, algo que va a llevar tiempo, pero sí se está logrando por de pronto. Ahora, si se habla de salud privada, obviamente yo creo que todos los países tienen calidad de salud privada. Se entiende que por eso es privado y por eso se paga. Vea, pero en lo público sí, yo creo que vamos por el buen camino por de pronto. Amén. Gracias, hermano Omar, por ese aporte. Así es. Entonces, aquí haciendo este análisis de la ética, lo que va haciendo es, obviamente, dentro de la filosofía, usted como filósofo va observando el comportamiento humano en los diferentes contextos de la sociedad, en el campo educativo, que tiene que ver con los docentes, en el campo de la salud, que tiene que ver con los doctores, enfermeras, etcétera. Y siempre en todo ello está en lo que es un dirigente político, es el presidente o el alcalde de dicha comunidad. Todo esto, como nosotros como predicadores, pastores, debemos manejar este conocimiento para orientar a nuestros hermanos de la iglesia con respecto a la ética social y saber que tienen unos derechos y no andar como con los ojos vendados. Aunque no nos los otorguen, al menos los conocemos, ¿cierto? Porque es complicado a veces que no nos otorguen los derechos, pero siempre se dice que a las personas que saben se les atiende por debajo de la mesa. ¿Han escuchado eso? A los que saben se les atiende por debajo de la mesa para que no hablen tanto. ¿Sí? A menos para que se queden callados. Recibe usted por aquí y quédese callado, porque todo es un negocio actualmente. Vamos a ir terminando entonces vámonos a la ética cristiana. Hemos visto la parte social, secular, porque tiene uno que analizarla, y vamos ahora a la comunidad cristiana. Vamos otra vez a Romanos 14. Vamos a ir leyendo versículo por versículo, porque ahí están los patrones de normas éticas que Pablo le enseñó a muchas iglesias, pero aquí a los romanos, y uno se pregunta por qué a los romanos le habla de esto. Porque los romanos, si usted estudia, son como los que le dan fuerza al derecho. Crean muchísimas leyes militares, las leyes matrimoniales, todas. Por eso siempre la gente que estudia derecho va a revisar el derecho romano. Entonces los romanos eran gente de leyes. Y Pablo pues obviamente les escribe en ese contexto y ese mismo vocabulario jurídico. Perdón. Vamos a entonces a leer el versículo 2. ¿Quién me estaba leyendo? ¿Era la hermana Sarita? ¿Quién me estaba leyendo el capítulo 14? Sí, hermano. Vamos Continúa. al 2. Y siga leyendo donde iba, hacia el 6. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ajá. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Ahí, mi hermana. Había un hermano que una vez formó una polémica conmigo, yo no era pastor en ese entonces, porque él decía, yo estaba enseñando en la REFAN, yo era director de la REFAN, de la IPUC, y entonces en la congregación me dieron la oportunidad de que le diera pues formación a los hermanos líderes de la REFAN, y yo le dije un día a un hermano, yo estaba explicando de que Dios no tiene mano, ni tampoco tiene pie, y que tampoco estaba sentado. Ay, hermano, eso es un problema. ¿Cómo así que Dios no tiene su mano? Dios tiene su mano y la Biblia dice que está sentado en el trono. Y no, hermano. Y bueno, eso se formó un problema tan duro que eso fue llevado hasta el pastor. Y yo pues no le discutí mucho, sino que me quedé quieto, pero el hermano no se quedó con eso, sino que mencionó que yo andaba con una doctrina rara de que Dios no tenía mano. Y pues el pastor, gracias a Dios que tenía buen conocimiento, y le dijo, no, hermano,
Es que lo que ahí está usando el Señor son antropomorfismos. Y claro, el hermano no sabía ni siquiera con qué se comía eso. Entonces, le tuvo que explicar un poquito y así, y aunque hay hermanos, solo porque es el pastor, se quedan, bueno, sí, sí, pero no quedan convencidos de que realmente sea así y ellos siguen con su idea. ¿Qué es lo que dice Pablo? Bueno, hermanos, dejen lo que él crea que tiene su mano. ¿Ya entiende? Porque es débil, es decir, no tiene el conocimiento que usted tiene. No haga una discusión innecesaria, porque el hermano no está quizás a esa altura, esa capacidad. No lo menosprecie, dice Pablo. No lo menosprecie. Recíbalo, porque Dios lo recibe. Aunque está diciendo que Dios tiene mano y pie, y el Señor te dice, no, yo no tengo mano, pero dejémoslo quieto al muchacho. Bien, siga leyendo, mi hermana. Esa es la ética. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Ajá. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno Amén. hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Amén. El Amén. que hace caso del día. Amén, hermana. Sí. Dejemos hasta ahí un momento porque vamos a leer ahora. Gracias, hermana Sarita. Vamos a leer con el hermano Oscar. Oscar, ¿está por ahí? Amén. Hermano, vamos a leer con usted Hechos 15. Fíjese lo que ustedes leían ahorita, que a veces la ética se maneja por tradición, es decir, unos comportamientos que uno cree que son pues los morales para salvación. Y a veces, aunque son buenos, cuando hay unos cambios dentro de los códigos de ética cristiana, pues no tienen nada que ver con la salvación. O sea, si los practicas, practícalos como tradición, pero no como doctrina de salvación. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Hechos 15. Hechos 15, aquí hay un problema de la ética. O no de la ética, sino de los hermanos queriendo aplicar ética en un contexto que no deberían. Del 1 en adelante, hermano. Sí. Lo leemos entonces. Amén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Amén. Amén. ¿Era verdad lo que ellos estaban diciendo o no era verdad, hermano Oscar? Dentro del contexto antiguo testamentario, no el contexto de la gracia. ¿Sí era válido eso de la ética moral ahí? Pues sí era válido, porque eso era lo que ellos hacían, ¿verdad? Lógicamente nosotros miramos que cuando Moisés no había sido circuncidado, pues se estaba muriendo. Había, Ajá. para la salvación tenía que circuncidarse y ahí su mujer lo circuncidó. Entonces, sí, sencillamente. Pero ya el cambio es que ya en el tiempo ya del, de la gracia o de la iglesia, ya no tenía la misma función. Ya ahora ya la circuncisión era en el corazón. Entonces ya cambia. Amén. Pero en el contexto antiguo, sí, sí, hermano. Amén. Entonces, gracias, hermano. Ahora sí, ¿por qué se forma la discusión? Porque decíamos que la ética a veces rige los comportamientos por tradición. ¿Se lo ve? Lo rige por tradición. Pero dentro de esa ética viene la moral que se aparta un poco de la tradición y se analiza filosóficamente. En otras palabras, se observa si esto es bueno en este tiempo o es malo. Eso filosofar es reflexionar, es pensar, analizar. Tú te dices, bueno, los hermanos están diciendo que hay que circuncidarnos porque ellos todavía están siguiendo la tradición de Moisés. No era malo, eran unas normas morales que se practicaban por más de 1500 años.
Entonces ahora traen un concepto nuevo y a algunos les es duro asimilarlo. Por eso fue que mandaron a llamar ¿a quién? A Pablo, para que viniera a ayudar con ese asunto. Siga leyendo, mi hermano. Amén. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Amén. ¿Sí ve que a veces se forman unos problemas graves hasta en las asambleas por cuestiones de ética? En este caso vamos a llamarla así profesionalmente ética ministerial. Por cuestiones de ética ministerial. ¿Y qué es lo que va a desglosar la ética ministerial? Va a desglosar el reglamento interno de cada institución cristiana. Donde ¿qué? Están lo que son los artículos de fe y están también los reglamentos de fe o el comportamiento y los artículos que van mencionando sesiones. La sesión A, la sesión B del artículo tal, ¿cierto? También dice la sesión A del artículo tal dice que el ministro ordenado o con licencia de ordenación puede realizar un matrimonio, pero con licencia local pues no está atribuido. Entonces resulta que va este pastor que no tenía la licencia de ordenación o general y casó una persona porque él dice que tiene el poder de Dios. Ya si el hermano Oscar es presbítero, se acerca y le dice, hermano, pues usted hizo mal, y él insiste en que no, que tiene la unción y que él se saltó ese código de ética. Se pone en disciplina no porque haya cometido, digamos, un pecado, diría yo en este caso, sino porque, pues obviamente falló al código de ética reglamentaria de la institución cristiana a la cual él se sometió antes de ingresar a la misma. O no sé cómo sea allí, hermano Oscar, con ustedes, pero en la nuestra es que usted lee los artículos. Hay una carta que le muestran y usted la dice, ¿está usted de acuerdo? Cuando vamos a posesionar un pastor, ¿está usted de acuerdo con nuestros artículos de fe? ¿Está usted de acuerdo con este artículo que reza así y así? Sí, acepto en el nombre del Señor. O sea, está comprometiéndose. ¿Por qué lo saltó? Entonces ahí viene la disciplina. Hermano Oscar, lo escucho. Amén, así es, hermano. Naturalmente, pues a nosotros se nos dice que cuando nos entrevistan que si tenemos alguna duda sobre la Constitución o si hay algo que no lo entendemos, porque una de las razones es que nosotros decimos que vamos a caminar sobre dos rieles, en la palabra de Dios y la Constitución. Amén. Ahora, lo que usted estaba diciendo acerca de lo que uno puede realizar con el tipo de licencias, fíjense que a nosotros, aquí a unos compañeros les pasó un caso. ¿Ya? Que mientras ellos estaban en el cementerio, estaban los policías. Sí. Y los policías, por respeto, dejaron que hicieran todo, terminaron todo. Cuando ya habían oficializado todo, se acercaron a ellos y le dijeron, présteme su credencial. Ay, Dios mío. Y entonces, cuando el hermano le prestó la credencial, le dijo, no lo hago, le dijo, por molestarlo. Si no lo hago, le dijo, porque usted como hombre de Dios, que dice usted que predica la verdad, usted tiene que ser legal en lo que usted hace, porque si no, usted mismo está faltando a lo que usted mismo predica. Sí, señor. Sí, entonces, señor. lo que usted nos está explicando va que uno falta la ética. Amén. Y aquí se lo está diciendo una persona de afuera, no con el hecho de dañar, sino hacerlo concientizar que él tiene deberes que cumplir para poder tener derechos. Amén. Gracias, hermano. Excelente. Mire cómo estamos percibiendo, captando lo que es la ética. Mire qué bonita es. Los policías aplicaron la ética que aprenden ellos, que se llama la ética militar. Respeto al ciudadano y a la libertad de culto.
Ellos la conocen. Le dejaron que termina, pero ya viene el contexto de ellos. Cuando ellos terminan su sesión, ya viene el contexto de autoridad de ellos. Y a ellos no fallaron a su ética profesional, la ética militar. Los que están fallando aquí en este caso serían los cristianos, cuando estos deberían ser los que dan el ejemplo a la sociedad no cristiana. Entonces, miren para qué funciones cumple la ética en el creyente o el aprendizaje de esta materia, pues lo forma para hacer las cosas mucho mejor, tanto en el campo litúrgico como en el comportamiento humano. El campo litúrgico es el que estaba haciendo los hermanos, haciendo su actividad, sea en la plaza pública o sea adentro. Dentro de la ética también está que uno no puede predicar un sermón en base a un problema que nos contó un hermano. Ahí está la ética también. No se puede predicar. Y a veces uno usa como un seudónimo, ¿no? Cierta hermana, cierto hermano me comentó un día. No, aún así con ese seudónimo está fallando a la ética. Es mejor usar como términos como en ocasiones nos pasa. Mire, en ocasiones nos pasa que tenemos problemas de hogar. O sea, la persona se involucró sabiendo que hay un problema de hogar, que le contaron, pero él se está involucrando también, entonces no afecta a ninguna persona. Eso es la ética. La otra ética es el respeto a la autoridad. Respeto a la autoridad. No le puedo hablar. Hay gente que dice, no, es que hermano, yo le dije sus verdades al hermano Sergio, aunque él es mi pastor, pero le dije sus verdades. Fallaste a la ética porque hablaste mucho más fuerte que tu pastor, y el pastor en este caso es tu autoridad, y dentro de la ética merece respeto, así él se haya equivocado. Yo siempre digo, si el pastor mío se equivoca, lo debe corregir otro pastor. No sé si estoy mal en lo que otro pastor que esté en la misma jerarquía. ¿Ustedes recuerdan los ángeles? Los ángeles, dijo un ángel, yo no me sentía con derecho o no me sentía con autoridad de proferir maldición, ¿cierto? Y tuvo que venir el ángel, el arcángel Miguel. ¿Sí ve? O sea que los mismos ángeles conocen ese patrón de jerarquía y aplican esa ética, por así decirlo. Entonces, mis hermanos, esto es lo que tenemos para hoy en la primera lección. Es la definición de la ética, la función de la ética, los tipos de ética que existen en los diferentes campos y lo que puede hacer la ética en el ser humano y en la sociedad cuando ésta se aplica correctamente. Incluso en la comunidad cristiana, el apóstol Pablo enseñó mucho de ética y el capítulo 14 de Romanos nos deja una lección bastante maravillosa para nosotros poder aplicarla en nuestra vida cristiana y como comunidad. Así que mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos a seguir avanzando en esta materia y vamos a investigar un poco. Vamos a investigar un poco acerca de la ética en la Biblia. Cada persona va a escoger un cuadro, un pasaje preferido, donde usted pueda decir, aquí hay una aplicación del desarrollo de la ética. Y lo vamos a estar expresando. Lo vamos a estar expresando en la clase siguiente. Usted lo investiga, lo ordena un escrito corto, lo envía y luego lo va a exponer en la clase siguiente. Listo, mis hermanos. Entonces vamos a orar para despedirnos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Alejandro. Hermano Alejandro está por ahí. Que nos despida en oración.
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, Rey de Gloria, en esta noche Dios maravilloso. Jesús venimos, Padre Rey de Gloria. Te damos gracias, Señor, por estas palabras queridas en esta noche, Señor. Gracias, Señor, gloria a Dios, por el conocimiento tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sigue ayudando al pastor y a nosotros para aprender cada día más y más. Así, guiarnos, Señor, pueblo en tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos, Rey de Gloria, Rey amado. Esta noche, Señor, vamos a nuestra Padre, ayúdanos. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos el próximo lunes con la ayuda del Señor. Amén, Padre Cristo. Amén. Señor Jesús los bendiga, hermanos. Amén, amén. Amén.